Dios les bendiga, hermanos. En esta preciosa noche les saluda el hermano Lemuel Laínez de la Iglesia Evangélica Pórtico de Salomón de Montebello. Hoy tenemos lo que es el día domingo 26 de abril y quiero compartirles una palabra de parte del Señor. Sabemos que seguimos bajo el asunto del confinamiento por lo que es la pandemia del coronavirus y todavía no está permitido que nos reunamos en el templo. Pero en días normales, hoy domingo hubiera sido lo que es la escuela dominical en la mañana, los niños en sus clases, en sus diferentes edades, etapas, y los adultos también recibiendo lo que es la palabra de Dios. Pero aunque no pudimos reunirnos, hermanos, porque no está permitido, yo quisiera compartir una palabra que es algo que usted puede tomar y que usted puede trasladar a sus hijos, que es lo más importante de lo que vamos a ver. Pero antes de iniciar a leer la escritura, yo le pido al Señor aquí orando que dé discernimiento, que nos dé siempre sabiduría, que nos dé su paz y su tranquilidad en todos estos momentos y que podamos recibir de Él la palabra y aplicarla de manera sabia. Así es. La lectura, hermano, para este día está en lo que es Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 9. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra nos dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué gran énfasis hace el Señor aquí lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? De que debe estar con nosotros en todo momento. Sin embargo, yo me voy a centrar para este tema en el versículo 6, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás, dice el versículo 7, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte. Lo que me impresiona, hermano, es la importancia que le da el Señor a las siguientes generaciones. En este caso, a los hijos de la generación a quien Él se estaba dirigiendo en ese momento. Porque es absolutamente relevante sembrar en nuestros hijos. ¿Y cómo se siembra en nuestros hijos para cosechar en Dios? Con la misma palabra de Dios, instruyéndoles en el camino correcto, instruyéndoles en la palabra de Dios. Hay un versículo que muestra ahí sobre lo que son los postes en las casas. Dice el versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los postes, hermano, figurativamente, los postes son las bases de la casa. Recuerde que el Señor nos ve como una familia, nos ve como una casa de Dios. Y es importante que nuestra casa, nuestra base, nuestros postes, hermano, estén cimentados en la palabra del Señor. Pero siguiendo más adelante, hermano, yo le quiero mostrar algunos ejemplos de personas que hicieron lo que yo le estoy predicando en esta noche, que le hablaron a sus hijos, les predicaron a sus hijos sobre lo que era la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Y empezamos con Gedeón. Vamos a ver dos ejemplos, Gedeón y Eliseo. La lectura para ver el caso de Gedeón está en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Jueces, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
El pueblo de Israel, hermano, como era algo típico, puedo decir, en ellos, se tendían a portar mal, a agarrar un comportamiento equivocado, un comportamiento erróneo delante de la presencia de Dios. Se alejaban de los mandamientos de Dios. Y sucedía siempre, casi de manera continua, que el Señor los castigaba y los ponía en una situación difícil. Y luego enviaba algún profeta o alguien y se arrepentían. Pues nuevamente, en este caso, hermano, el pueblo de Israel estaba mal comportado en cuanto al Señor. Y en esos tiempos vivía Gedeón. Pero noten en qué tiempo vivía Gedeón, en un tiempo donde el pueblo de Israel había caído en una situación donde prácticamente estaba sufriendo el maltrato del resto de los pueblos. Ellos sembraban y ellos no cosechaban lo que sembraban. Los frutos de lo que sembraban los tomaban los demás. En esa época vivía Gedeón. Pero ya para ver dónde entra Gedeón en esta historia, dónde entra en escena, vemos siempre en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al versículo 14. La palabra de Dios dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y todos sabemos lo que aconteció después de esta plática. El pueblo de Dios se pudo levantar de la mano de Gedeón. Y por supuesto, Gedeón apoyado por el poder del Señor nuestro Dios. Y así fue libertado el pueblo de Israel de los madianitas y de todos esos pueblos que los estaban lastimando. Todos esos pueblos que estaban llevándose todo su fruto. Pero lo que a mí me llama la atención de esta historia, cuando apareció el ángel del Señor frente a Gedeón y se desarrolla toda la plática, es que Gedeón, aún en el ambiente en el que él estaba viviendo, nótese que él estaba trabajando a escondidas. Estaba trabajando a escondidas para poder sobrevivir. Esa era la realidad de él en ese momento, la realidad del pueblo de Dios. Pero se le aparece el ángel del Señor y empieza a entablar una plática con él. Y Gedeón sabe qué pueblo son. Gedeón sabe que ellos son Israel. Gedeón sabe quién es Jehová. Entonces, ¿y cómo sabe todo eso Gedeón? Ahí lo dice, en el versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Entonces, ¿quién le contó? ¿Quién le dio toda esa información, toda esa preparación a Gedeón? Ahí lo dice, sus padres, sus propias generaciones. Al ángel no le tocó explicarle a Gedeón quién era Dios. No le tocó explicarle que ellos como Israel eran pueblo de Dios. Gedeón ya sabía todo eso. Entonces, y todo eso sirvió como base. Y así Gedeón fue probando y fue conociendo más al Señor y tomó confianza. Y vino después lo que fue la liberación del pueblo de Israel. Entonces, ese es el ejemplo de Gedeón. Yo les dije que les iba a mostrar dos ejemplos. Ahora vamos a ver lo que es el ejemplo de Eliseo. El ejemplo de Eliseo está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 19 al 21. Dice la palabra de Dios: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat,
que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este caso, hermano, es el llamamiento de Eliseo. Recordemos que Eliseo fue el profeta que quedó en lugar de Elías cuando Elías fue arrebatado hacia el cielo por carros de fuego. Entonces Elías se acerca a Eliseo y lo dice el versículo 19, que él estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando, porque dice la palabra de Dios que estaba arando. Araba con 12 yuntas delante de sí. Y dice y él tenía la última. Eran 13 yuntas por todas, ¿verdad? Las 12 que estaban delante de él, y él tenía la última. Eran 13 yuntas de bueyes. Entonces él tenía una yunta. Nótese que en aquellos tiempos, hermanos, si quiere pensar cómo era el ambiente que rodeaba a Eliseo, era un ambiente muy diferente al de Gedeón, porque él estaba con una buena cantidad de yuntas de bueyes. En nuestros tiempos prácticamente ya casi no se usan los bueyes en la agricultura, se usan los tractores, ¿verdad? Y quien tiene esa cantidad de tractores, hermano, en este tiempo es alguien que tiene una buena cantidad de dinero. Es alguien que tiene esa cantidad de tractores, hermano, es para una buena cantidad de manzanas de tierra. Es alguien bien posicionado económicamente. Entonces, Eliseo estaba en una situación muy diferente a la de Gedeón. Son generaciones bastante diferentes. Pero llega Elías y le dice: Ve, acompáñame. Y Eliseo, hermano, note que Eliseo no se asustó. Bien mandadito, tomó la dirección de Elías. Dice el versículo 20: Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Yo le puedo decir, hermano, que los padres de Eliseo eran padres que habían sembrado en su hijo, que habían dado palabra de Dios a su hijo. Y le voy a decir así más claro, que habían preparado a su hijo. Lo habían preparado para un llamamiento. Mire qué importante es preparar a los hijos. Son dos generaciones totalmente diferentes, la de Eliseo y la de Gedeón. Y son dos ambientes, dos situaciones totalmente diferentes. Pero tenían en común que sabían quién era Dios, aunque vivían en situaciones totalmente diferentes. Pero en el caso de Eliseo, sus padres lo habían preparado. También dice el versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Fíjense que dice la escritura en el versículo 19 que él tenía la última yunta. En cada yunta de bueyes, hermano, había un par de bueyes. Entonces él tomó ese par de bueyes que seguramente era el de él. Ese par de bueyes que seguramente, hermano, era su herencia. No sabemos cuántos hermanos tenía Eliseo, pero sí sabemos que él estaba en la última. Posiblemente estaba trabajando con sus hermanos. El asunto es que él tomó algo así como su herencia y la sacrificó y la compartió. ¿Sabe qué era esto, hermano? Eliseo era una persona que ya se le había preparado en su casa. Se le había preparado para que estuviera listo para tomar las decisiones en pos de ir en obediencia a la voluntad del Señor. Tanto así que no le dolió despojarse de lo que tenía. Ni tan siquiera lo fue a vender para llevarse el dinero en el camino por si algo le faltaba con Elías. No. Vino y los mató, hermano. Y lo compartió con el pueblo. Se deshizo de su herencia. Fíjese que es importante, hermano, es importante sembrar en los hijos.
Pero es admirable el caso de Eliseo, porque cuando él fue donde sus padres, supongo que han de haber tenido su despedida, porque él dice que quería regresarse a darle un beso a su padre y a su madre. Han de haber tenido algún tipo de despedida, pero sus padres no le prohibieron ir en pos de Elías. Y él ya estaba preparado para un llamamiento del Señor. Entonces, qué importante, hermano, es preparar a los hijos para que sean capaces de que cuando el Señor los llame, en el caso que se requiera, tengan que dejar todo lo que han cuidado, toda su herencia. Porque sí, si bien tenemos a los niños en la escuela y buscamos que estudien, algunos tienen su negocio y buscan que el hijo esté a cargo del negocio, y nos desarrollamos de esa manera y todo está excelente y todo está muy bien. Pero desde chiquitos hay que preparar a los hijos para que cuando el momento en que el Señor llame, y si en el caso de que el Señor lo requiera, les pida dejar todo, estén dispuestos a hacerlo por amor al Señor. Fíjese que yo le mencionaba al inicio de sembrar en los hijos. Generalmente cuando escuchamos la palabra sembrar, pensamos lógicamente en cosechar y en cosechar para nosotros mismos. Pero en este caso, hermano, en este caso el mensaje que yo le quiero compartir, si bien es que siembre en sus hijos, pero no precisamente para cosechar para usted mismo. Porque en el caso de Gedeón, en el caso de Eliseo, quien cosechó fue el Señor. El Señor, en el caso de Gedeón, cosechó un libertador, un guerrero, un líder. En el caso de Eliseo, el Señor cosechó un profeta, alguien que le iba a servir. Entonces, no siempre vamos a cosechar para nosotros mismos. Entonces, ahí donde usted está, yo quisiera que se ponga en su corazón, sembrar en sus hijos, empiece a contarle a sus hijos lo que el Señor ha hecho, hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro como iglesia, cómo amamos al Señor y cómo el Señor nos ama, y prepárelo para que si algún día llega un llamamiento especial del Señor, para dejarlo todo, sea capaz y no tenga dolor y no esté aferrado a las cosas que nos da este mundo. Ese es mi mensaje que quería compartir con ustedes en esta noche, deseándoles que estén bien en su casa. Yo solo le pido al Señor que ahí donde cada uno de ustedes está, le pueda hablar a su corazón y pueda decirle que es importante preparar a nuestros hijos para servirle. Es importante tenerlos en el camino. Recuerde que la mejor escuela es nuestra propia casa. Y aprovechando esta circunstancia, usted puede ahí compartir con su hijo. Dios le bendiga, Dios le guarde y espero verlos pronto.